Capítulo 16. No se puede servir a Dios y a Mamón. Salvación de los ricos. Preservarse de la avaricia. Jesús en casa de Zaqueo. Parábola del rico malo. Parábola de los talentos. Utilidad providencial de la riqueza. Pruebas de la riqueza y de la miseria. Desigualdad de las riquezas. Instrucciones de los espíritus, la verdadera propiedad. Empleo de la riqueza. Desprendimiento de los bienes terrenales. Transmisión de la riqueza. Salvación de los ricos. 1. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o preferirá a uno y despreciará al otro. No podéis servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. 10. Sean Lucas 16:13. 10. En lengua aramea, la palabra Mamón significa riqueza. Asimismo, algunos pueblos de Oriente Medio designaban con ese nombre al dios de las riquezas. N del T. 2. Entonces se aproximó a él un joven y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para conquistar la vida eterna? Respondió Jesús: ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos?, le preguntó el joven. Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le respondió: He guardado todos esos mandamientos desde que llegué a la juventud, ¿qué me falta todavía? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven, y sígueme. Al oír esas palabras, el joven se retiró apenado, porque tenía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos: En verdad os digo, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Una vez más os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. 11. San Mateo 19:16-24, San Lucas 18:18-25, San Marcos 10:17-25. Preservarse de la avaricia. 3. Entonces, en medio de la turba, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia que nos tocó. Pero Jesús le dijo: Oh, hombre, ¿quién me ha designado para que os juzgue, o para que reparta entre vosotros? Y les dijo: Sed cuidadosos de guardaros de la avaricia, porque sea cual fuere la abundancia en que el hombre se halle, su vida no depende de los bienes que posee. 11. Esta arrojada figura puede parecer un poco forzada, porque no se percibe la relación que existe entre un camello y una aguja. Esto proviene del hecho de que, en hebreo, la misma palabra sirve para designar a un cable y a un camello. En la traducción de los evangelios le asignaron el último de esos significados. Es probable que Jesús la haya empleado en la acepción de cable. Al menos, es más lógica. N. de Allan Kardec. Les relató a continuación esta parábola. Había un hombre cuyas tierras habían producido en abundancia, y pensaba entre sí de este modo: ¿qué haré, pues ya no tengo lugar donde guardar todo lo que he cosechado? Y dijo: Esto es lo que haré, demoleré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pondré toda mi cosecha y todos mis bienes. Y le diré a mi alma: Alma mía, tienes muchos bienes en reserva para largos años, descansa, come, bebe, goza. Pero Dios, al mismo tiempo, dijo a ese hombre: ¡Qué insensato eres! Esta misma noche reclamarán tu alma. ¿Para quién será lo que acumulaste? Eso le sucede al que acumula tesoros para sí mismo, y no es rico para con Dios. San Lucas 12:13-21. Jesús en casa de Zaqueo. 4. Jesús, habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad, y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico. Y Zaqueo trataba de ver a Jesús para conocerlo, pero no lo conseguía a causa de la multitud, pues era de muy baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verlo, pues Jesús debía pasar por allí. Al llegar Jesús a ese lugar, dirigió la mirada hacia lo alto,
y al verlo, le dijo, Zaqueo, baja pronto, porque es necesario que me hospedes hoy en tu casa. Zaqueo bajó de inmediato, y lo recibió con alegría. Al ver eso, todos murmuraban, diciendo, él fue a hospedarse en la casa de un hombre de mala vida. Véase, en la introducción, el artículo Publicanos. Mientras tanto, Zaqueo se presentó ante el Señor y le dijo, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo causé daño a alguien, le devuelvo 4 veces más. A lo que Jesús le dijo, esta casa recibió hoy la salvación, porque también este es hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Sean Lucas 19:1-10. Parábola del rico malo. 5. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino, y que se trataba a sí mismo magníficamente todos los días. Había también un pobre, llamado Lázaro, tirado junto a su puerta y cubierto de úlceras, a quien mucho le gustaría poder saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba, y los perros venían a lamerle las llagas. Entonces sucedió que el pobre murió y fue conducido por los ángeles hasta el seno de Abraham. El rico también murió, y tuvo por sepultura el infierno. Cuando se hallaba entre los tormentos, el rico levantó los ojos, y vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo estas palabras, Padre Abraham, ten piedad de mí, y envíame a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues padezco un horrible tormento en esta llama. Pero Abraham le respondió, Hijo mío, recuerda que recibiste tus bienes en vida, y que Lázaro solo tuvo males. Por eso, ahora él recibe consuelo, y tú tormentos. Además, existe un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí para ahí, no pueden, como tampoco ninguno puede pasar del lugar en que tú estás para aquí. El rico le dijo, entonces te suplico, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, y no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le replicó, ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. El rico dijo, no, Padre Abraham, sino que si alguno de los muertos fuera a decírselo, harán penitencia. Abraham le respondió, si ellos no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán cuando alguno de los muertos resucite. Sean Lucas 16:19-31. Parábola de los talentos. 6. El Señor obra como un hombre que, teniendo que hacer un largo viaje fuera de su país, llamó a sus servidores y les encomendó sus bienes. Después de dar 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro, a cada cual según su capacidad, partió de inmediato. Entonces el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con aquel dinero y ganó otros 5 talentos. Del mismo modo, el que había recibido 2, ganó otros 2. Pero el que apenas había recibido 1, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de largo tiempo, el señor de aquellos servidores regresó y los llamó a rendir cuentas. Vino el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, aquí tienes, además, otros 5 que gané. Le respondido su señor, bien, servidor bueno y fiel, fuiste fiel en poca cosa, te confiaré muchas otras, entra en el gozo de tu señor. El que había recibido 2 talentos se presentó a su turno y le dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, aquí tienes, además, otros 2 que gané. Su señor le respondió, bien, servidor bueno y fiel, fuiste fiel en poca cosa, te confiaré muchas otras, entra en el gozo de tu señor. Vino a continuación el que había recibido solamente 1 talento, y dijo, Señor, sé que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde nada pusiste. Por eso, como tenía temor de ti, escondí tu talento en la tierra, aquí está, te devuelvo lo que es tuyo. Pero su señor le respondió, servidor malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde nada puse. Debías entregar mi dinero a los banqueros, para que a mi regreso yo tuviera con intereses lo que me pertenece. Quítenle, pues, su talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque a todos los que ya tienen se les dará y quedarán con mayor cantidad de bienes,
pero al que nada tiene, se le quitará hasta lo que parezca que tiene. Y a ese servidor inútil echadlo a las tinieblas exteriores, donde habrá llantos y crujir de dientes. Punto. San Mateo, 25:14 a 30. Utilidad providencial de la riqueza. Pruebas de la riqueza y de la miseria. 7. Si la riqueza fuese un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen, según se podría deducir de ciertas palabras de Jesús, interpretadas según la letra y no conforme al Espíritu, Dios, que la concede, habría puesto en las manos de algunos un instrumento de perdición inevitable, idea esta que la razón rechaza. Sin duda, la riqueza es una prueba sumamente delicada, más peligrosa que la miseria, en virtud de los apegos que estimula, las tentaciones que genera y la fascinación que ejerce. Es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que sujeta al hombre a la tierra y desvía su pensamiento del cielo. El vértigo que produce es tan fuerte que, muchas veces, el que pasa de la miseria a la riqueza olvida rápidamente su condición anterior, así como a quienes la compartieron con él y a los que le dieron ayuda, y se torna insensible, egoísta y vano. No obstante, si bien la riqueza hace más difícil el camino, eso no significa que lo haga imposible, y que no pueda llegar a ser un medio de salvación en poder de aquel que sabe servirse de ella, del mismo modo que ciertos venenos pueden restituir la salud, en caso de que sean empleados intencionalmente y con discernimiento. Cuando Jesús dijo al joven que lo interrogaba acerca de los medios de obtener la vida eterna, «Despréndete de todos tus bienes y sígueme», no pretendía establecer como un principio absoluto que cada uno debe despojarse de lo que posee, ni que la salvación solo se obtiene a ese precio, sino mostrar que el apego a los bienes terrenales es un obstáculo para la salvación. Aquel joven, en efecto, se consideraba dispensado porque había observado algunos mandamientos, pero retrocedió ante la idea de abandonar sus bienes. Su deseo de conquistar la vida eterna no era tan intenso como para que hiciera ese sacrificio. Lo que Jesús le proponía era una prueba decisiva, destinada a descubrir el fondo de su pensamiento. El joven podía, sin duda, ser un hombre perfectamente honesto en la opinión del mundo, no causar daño a nadie, no maldecir a su prójimo, no ser arrogante ni orgulloso, honrar a su padre y a su madre. Sin embargo, no tenía la verdadera caridad, pues su virtud no llegaba hasta la abnegación. Eso fue lo que Jesús quiso demostrar. Era una aplicación del principio, fuera de la caridad no hay salvación. La consecuencia de aquellas palabras de Jesús, tomadas en su acepción rigurosa, sería la abolición de la riqueza, por tratarse de un elemento perjudicial para la felicidad futura, así como la causa de una infinidad de males en la tierra. Sería, además, la condenación del trabajo que puede proporcionarla. Es una consecuencia absurda, que devolvería al hombre a la vida salvaje y que, por eso mismo, estaría en contradicción con la ley del progreso, que es una ley de Dios. Si la riqueza es la fuente de tantos males, si estimula tantas pasiones malas, si provoca incluso tantos crímenes, entonces no debemos culpar a la riqueza en sí misma, sino al hombre que abusa de ella, al igual que lo hace con todos los dones de Dios. Por el abuso, el hombre vuelve pernicioso aquello que podría ser de gran utilidad para él. Es la consecuencia del estado de inferioridad del mundo terrenal. Si la riqueza solo produjera males, Dios no la habría puesto en la tierra. Compete al hombre hacer que de ella surja el bien, aunque no sea un elemento directo. Del progreso moral, no cabe duda de que la riqueza es un poderoso elemento del progreso intelectual. En efecto, la misión del hombre consiste en trabajar por el mejoramiento material del globo. Le corresponde roturarlo, sanearlo, prepararlo para que reciba un día a toda la población que su extensión admite. Para alimentar a esa población que crece sin cesar, es preciso aumentar la producción. Si la producción de un país es insuficiente, hay que buscarla fuera de él. Por eso mismo, las relaciones entre los pueblos constituyen una necesidad. A fin de facilitarlas es preciso destruir los obstáculos materiales que los separan, y hacer más rápidas las comunicaciones. Para llevar adelante trabajos que son obra de los siglos, el hombre tuvo que extraer los materiales hasta de las entrañas de la tierra, y procuró en la ciencia los medios de ejecutarlos con mayor seguridad y rapidez. No obstante,
para eso necesitó recursos. La necesidad, pues, lo llevó a crear la riqueza, así como lo impulsó a descubrir la ciencia. La actividad impuesta por esos mismos trabajos amplía y desarrolla su inteligencia, y esa inteligencia, que él concentra al principio en la satisfacción de sus necesidades materiales, habrá de ayudarlo más adelante a comprender las grandes verdades morales. Dado que la riqueza es el principal medio de ejecución, sin ella desaparecerían los grandes trabajos, ya no habría actividades, no habría estímulos ni investigaciones. Con toda razón, pues, la riqueza es considerada un elemento de progreso. Desigualdad de las riquezas. 8. La desigualdad de las riquezas es uno de los problemas que en vano se procurará resolver, en tanto solo se considere la vida actual. Al respecto, la primera cuestión que se presenta es esta: ¿por qué no todos los hombres son igualmente ricos? No lo son por una razón muy sencilla, porque no son igualmente inteligentes, activos y laboriosos para adquirir, ni sobrios y previsores para conservar. Además, está matemáticamente demostrado que si la riqueza se repartiera en partes iguales, cada uno recibiría una porción mínima e insuficiente, que en el supuesto de que esa distribución se efectuara, el equilibrio se rompería en poco tiempo a causa de la diversidad de caracteres y de aptitudes, pero que si fuera posible y duradera, como cada uno tendría apenas lo necesario para vivir, el resultado sería el aniquilamiento de los trabajos importantes que cooperan al progreso y el bienestar de la humanidad. Por último, que en el caso de que esa distribución asignase a cada uno lo necesario, ya no existiría el aguijón que impulsa a los hombres a los grandes descubrimientos y a las iniciativas útiles. Si Dios concentra la riqueza en ciertos puntos es para que desde allí se expanda en cantidad suficiente, de acuerdo con las necesidades. Admitido eso, nos preguntamos por qué Dios concede la riqueza a personas incapaces de hacerla fructificar para el bien de todos. Allí reside también una prueba de la sabiduría y de la bondad de Dios. Al dar al hombre el libre albedrío, ha querido Dios que él llegara, por su propia experiencia, a diferenciar el bien del mal, y que la práctica del bien fuese el resultado de sus esfuerzos y de su propia voluntad. El hombre no debe ser conducido fatalmente ni al bien ni al mal, pues en ese caso solo sería un instrumento pasivo e irresponsable, como los animales. La riqueza es un recurso para ponerlo a prueba moralmente. Con todo, como al mismo tiempo representa un poderoso medio de acción para el progreso, Dios no quiere que quede por mucho tiempo improductiva, razón por la cual la cambia de lugar incesantemente. Cada uno debe poseerla para ejercitarse en su administración y demostrar el uso que sabe hacer de ella. No obstante, como es materialmente imposible que todos la posean al mismo tiempo, por otra parte, si todos la poseyesen nadie trabajaría, y el mejoramiento del globo quedaría comprometido, cada uno la posee a su vez. El que hoy no la tiene, la tuvo ya o la tendrá en otra existencia, y el que la tiene ahora, tal vez no la tenga mañana. Hay ricos y pobres porque, dado que Dios es justo, cada uno debe trabajar en el momento oportuno. Para unos, la pobreza es la prueba de la paciencia y la resignación, para otros, la riqueza es la prueba de la caridad y la abnegación. Nos lamentamos, con razón, por el pésimo empleo que algunos hacen de su riqueza, así como por las indignas pasiones que la codicia provoca, y nos preguntamos si Dios es justo al dar la riqueza a esas personas. Es cierto que si el hombre solo tuviera una existencia, nada justificaría semejante reparto de los bienes de la tierra. No obstante, si en vez de tener en cuenta tan solo la vida presente, consideramos el conjunto de las existencias, veremos que todo se equilibra con justicia. Por consiguiente, el pobre no tiene motivo alguno para acusar a la providencia, ni para envidiar a los ricos, como tampoco estos tienen derecho a vanagloriarse de lo que poseen. Si abusan de ello, no será con decretos ni con leyes suntuarias como podrá remediarse el mal. Las leyes pueden cambiar momentáneamente lo exterior, pero no consiguen cambiar el corazón. Por eso tienen una duración temporaria, y siempre van seguidas de una reacción más desenfrenada. El origen del mal reside en el egoísmo y en el orgullo. Los abusos de toda índole cesarán por sí mismos cuando los hombres se regeneren mediante la ley de la caridad. Instrucciones de los espíritus, la verdadera propiedad. 9. Al hombre solo le pertenece exclusivamente aquello que puede llevarse de este mundo. Lo que encuentra cuando llega,
al igual que lo que deja cuando parte, lo disfruta mientras permanece en la tierra. No obstante, como está obligado a abandonarla, no tiene la posesión real de todos esos bienes, sino simplemente el usufructo. ¿Qué es lo que posee, entonces? Nada de lo que es para uso del cuerpo, todo lo que es para uso del alma, la inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales. Eso es lo que trae y lo que se lleva consigo, lo que nadie puede arrebatarle, lo que le será de mayor utilidad en el otro mundo que en este. De él depende que sea más rico al partir que al llegar, porque de todo lo bueno que haya conquistado depende su posición futura. Cuando un hombre se marcha a un país lejano, arma su equipaje con los objetos que habrá de emplear en ese país, y deja los que le resultarían inútiles. Así pues, proceded del mismo modo en relación con la vida futura, y haced provisión de todo lo que allí os será necesario. Al viajero que llega a una posada se le ofrece buen alojamiento en el caso de que pueda pagarlo. Al de recursos más modestos, le corresponde uno menos agradable. En cuanto al que no tiene nada, irá a dormir sobre la paja. Eso mismo sucede con el hombre cuando llega al mundo de los espíritus. Su lugar en ese mundo está subordinado a sus recursos. Sin embargo, no habrá de pagarlo con oro. Nadie le preguntará, ¿cuánto tenías en la tierra? ¿Qué posición ocupabas? ¿Eras príncipe o artesano? Sino que se le preguntará, ¿qué traes contigo? No se evaluarán sus bienes ni sus títulos, sino la suma de las virtudes que posea. Ahora bien, en ese aspecto, el artesano puede ser más rico que el príncipe. En vano el rico alegará que antes de partir de la tierra pagó a precio de oro su ingreso al otro mundo. Le responderán, aquí no se compran los puestos, se conquistan mediante la práctica del bien. Con la moneda terrestre pudiste comprar campos, casas, palacios, pero aquí todo se paga con las cualidades del corazón. ¿Eres rico en esas cualidades? Sé bienvenido, y ve hacia uno de los lugares de la primera categoría, donde te esperan todas las felicidades. ¿Eres pobre en ellas? Ve a uno de los lugares de la última, donde serás tratado de acuerdo con tus recursos. Pascal. Ginebra, 1860. 10. Los bienes de la tierra pertenecen a Dios, que los distribuye según su voluntad. El hombre no es más que el usufructuario, el administrador, más o menos íntegro e inteligente, de esos bienes. A tal punto no constituyen una propiedad individual del hombre, que Dios invalida a menudo todas las previsiones, de modo que hace que la riqueza huya de aquel que se considera con los mejores títulos para poseerla. Probablemente diréis que eso se aplica a la riqueza hereditaria, pero no a la que se consigue con el trabajo. No cabe duda de que, si existe una riqueza legítima, es esta última, cuando se adquiere honestamente, porque una propiedad solo se obtiene legítimamente cuando para adquirirla no se ha hecho daño a nadie. Se pedirán cuentas hasta de un centavo mal habido, es decir, obtenido con perjuicio para alguien. Con todo, del hecho de que un hombre deba su riqueza a sí mismo, ¿se concluye que al morir tendrá alguna ventaja por ello? Las precauciones que toma para transmitirla a sus descendientes, ¿no son inútiles muchas veces? Porque, si Dios no quiere que alguno de ellos la reciba, nada prevalecerá contra su voluntad. ¿Puede ese hombre usar y abusar impunemente de su riqueza durante la vida, sin tener que rendir cuentas? No. Al permitirle que la adquiera, es probable que Dios tenga la intención de recompensarlo durante la vida presente, por sus esfuerzos, su valor, su perseverancia. No obstante, si solo la emplea para satisfacción de sus sentidos o de su orgullo, si esa riqueza se convierte en una causa de equivocación en sus manos, más le hubiera valido no poseerla, puesto que pierde por un lado lo que ha ganado por otro, y anula el mérito de su trabajo. Cuando deje la tierra, Dios le dirá que ya recibió su recompensa. M. Espíritu Protector, Bruselas, 1861. Empleo de la riqueza. 11. No podéis servir a Dios y a Mamón. Acordaos bien de eso, vosotros, a quienes domina el amor al oro, vosotros, que venderíais el alma para poseer tesoros, porque ellos dan lugar a que os elevéis por encima de los demás hombres, y os proporcionan el goce de las pasiones. No podéis servir a Dios y a Mamón. Así pues,
Si sentís vuestra alma dominada por la codicia de la carne, apresuraos a soltar el yugo que os oprime, porque Dios, justo y severo, os dirá, ¿qué has hecho, administrador infiel, con los bienes que te confié? Empleaste ese poderoso móvil de las buenas obras exclusivamente para tu satisfacción personal. ¿Cuál es, pues, el mejor empleo que se puede dar a la riqueza? Buscad la solución del problema en estas palabras: amaos los unos a los otros. Allí está el secreto para el correcto empleo de las riquezas. Quien se encuentra animado por el amor al prójimo tiene trazada claramente su línea de conducta. El empleo que agrada a Dios es la caridad, no esa caridad fría y egoísta, que consiste en esparcir alrededor suyo lo superfluo de una existencia dorada, sino la caridad plena de amor, que va en busca del desdichado y lo ayuda a levantarse sin humillarlo. Rico, da de lo que te sobra, haz más aún, da un poco de lo que te es necesario, porque aquello que crees que necesitas también te sobra. Pero da con sabiduría. No rechaces al que se queja, por temor a ser engañado. Por el contrario, ve hasta el origen del mal. Primero, consuela. A continuación, infórmate y observa si el trabajo, los consejos, el propio afecto, no serán más eficaces que tu limosna. Esparce alrededor tuyo, en abundancia, el amor de Dios, el amor al trabajo, el amor al prójimo. Invierte tus riquezas en la empresa que nunca fracasa y que te dará importantes intereses, la de las buenas obras. La riqueza de la inteligencia debe servirte tanto como la del oro. Esparce alrededor tuyo los tesoros de la instrucción, esparce sobre tus hermanos los tesoros de tu amor, pues habrán de fructificar. Cheverus. Burdeos, 1861. 12. Cuando considero cuán breve es la vida, me impresiona dolorosamente la incesante preocupación de que es objeto en vosotros el bienestar material, mientras que atribuís tan poca importancia a vuestro perfeccionamiento moral, al que consagráis poco o ningún tiempo, y que debe importaros para la eternidad. Podría decirse, al considerar la actividad que desplegáis, que se trata de una cuestión del más elevado interés para la humanidad, mientras que en la mayoría de los casos solo se trata de que os ponéis en condiciones de satisfacer necesidades exageradas o la vanidad, o de que os entregáis a excesos. Cuántas aflicciones, inquietudes y tormentos se imponen cada uno, cuántas noches de insomnio para incrementar una fortuna que muchas veces es más que suficiente. Para colmo de la ceguera, no es raro encontrar personas esclavizadas a penosos trabajos por el apego descontrolado a las riquezas y a los goces que proporciona, que se vanaglorian de una existencia a la cual denominan de sacrificios y méritos, como si trabajasen para los otros y no para ellos mismos. Insensatos. ¿Acaso creéis realmente que os serán tomados en cuenta los cuidados y los esfuerzos que invertís impulsados por el egoísmo, la ambición o el orgullo, mientras que descuidáis vuestro porvenir, así como los deberes que la solidaridad fraterna impone a todos los que gozan de las ventajas de la vida social? Apenas habéis pensado en vuestro cuerpo y en su bienestar. Sus goces han sido el exclusivo objeto de vuestro egoísta esmero. Por ese cuerpo, que habrá de morir, habéis despreciado a vuestro espíritu, que vivirá para siempre. Por eso mismo, ese señor tan mimado y acariciado se ha vuelto vuestro tirano. Él comanda a vuestro espíritu, que se ha convertido en su esclavo. Será ese el objetivo de la existencia que Dios os concedió, un espíritu protector. Cracovia, 1861. 13. Puesto que el hombre es el depositario, el administrador de los bienes que Dios ha puesto en sus manos, se le pedirán rigurosas cuentas del empleo que les haya dado, en virtud de su libre albedrío. El mal uso consiste en hacerlo servir exclusivamente para su satisfacción personal. Por el contrario, el empleo de esos bienes es satisfactorio siempre que de él resulte algún bien para los demás. El mérito es proporcional al sacrificio que el hombre se impone. La beneficencia no es más que una de las maneras de emplear la riqueza. Atenúa la miseria actual, aplaca el hambre, preserva del frío y proporciona asilo a quien no lo tiene. No obstante, hay un deber que es al mismo tiempo imperioso y meritorio, el de prevenir la miseria. Esa es la misión de las grandes riquezas, mediante los trabajos de toda índole que con ellas se pueden ejecutar. Y aunque se extraiga un legítimo provecho de esos trabajos, el bien no dejará de existir,
porque el trabajo desarrolla la inteligencia y enaltece la dignidad del hombre, siempre ha habido de poder decir que gana el pan que come, mientras que la limosna humilla y degrada. La riqueza concentrada en una sola mano debe ser como un manantial de agua viva que esparce la fecundidad y el bienestar alrededor suyo. Oh, vosotros, los que sois ricos, que empleáis la riqueza según los designios del Señor, vuestro corazón será el primero en saciar su sed en esa fuente bienhechora. Disfrutaréis incluso en esta vida los inefables goces del alma, en vez de los goces materiales del egoísta, que dejan vacío el corazón. Vuestros nombres serán bendecidos en la tierra, y cuando la dejéis, el soberano Señor os dirá, como en la parábola de los talentos: bien, servidor bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. En esa parábola, el servidor que enterró el dinero que le había sido confiado, no es la imagen de los avaros, en cuyas manos la riqueza se mantiene improductiva. Con todo, si Jesús habla principalmente de limosnas, eso se debe a que en aquel tiempo y en el país en que vivía no se conocían los trabajos que las artes y la industria crearon más tarde, y en los cuales la riqueza puede ser empleada útilmente, para el bien general. Por consiguiente, a todos los que pueden dar, poco o mucho, les diré: dad limosna cuando sea necesario. No obstante, en lo posible, convertidla en un salario, a fin de que el que la reciba no se avergüence de ella. Fenelón. Argel, 1860. Desprendimiento de los bienes terrenales. 14. Vengo, hermanos míos, amigos míos, a traeros mi óbolo, para ayudaros a avanzar con valor por la senda del mejoramiento en la que habéis ingresado. Nosotros nos debemos unos a otros. La regeneración solo será viable mediante la unión sincera y fraternal entre los espíritus y los encarnados. El apego a los bienes terrenales es una de las mayores trabas para vuestro adelanto moral y espiritual. Por ese afán de poseer destruís vuestras facultades de amar, al aplicarlas completamente a las cosas materiales. Sed sinceros. ¿Proporciona la riqueza una felicidad plena? Cuando vuestros cofres están repletos, ¿no hay siempre un vacío en vuestro corazón? En el fondo de ese cesto de flores, ¿no hay siempre un reptil oculto? Comprendo la satisfacción, legítima por supuesto, que experimenta el hombre que gracias a su trabajo honrado y constante ha obtenido riquezas. No obstante, entre esa satisfacción, tan natural y que Dios aprueba, y un apego que absorbe los demás sentimientos y paraliza los impulsos del corazón, existe mucha distancia, tanta como la que separa la prodigalidad exagerada de la sórdida avaricia, dos vicios entre los cuales Dios ha colocado la caridad, sagrada y saludable virtud, que enseña al rico a dar sin ostentación, para que el pobre reciba sin menoscabo. Ya sea que la riqueza provenga de vuestra familia, o que la hayáis ganado con vuestro trabajo, hay algo que jamás debéis olvidar, que todo viene de Dios y todo retorna a Dios. Nada os pertenece en la tierra, ni siquiera vuestro propio cuerpo, pues la muerte os despoja de él, como también de todos los bienes materiales. Vosotros sois depositarios y no propietarios, no os engañéis. Dios os hizo un préstamo, debéis devolvérselo. Él os presta con la condición de que lo superfluo, al menos, retorne a favor de los que no tienen siquiera lo necesario. Uno de vuestros amigos os presta una suma. Por poco honestos que seáis, procuráis devolvérsela escrupulosamente, y le quedáis agradecidos. Pues bien, esa es la situación del hombre rico. Dios es el amigo celestial que le ha prestado la riqueza. Solo le pide a cambio amor y reconocimiento, si bien le exige que por su parte dé a los pobres, pues el Padre los considera sus hijos tanto como al rico. Los bienes que el Señor os ha confiado excitan en vuestros corazones una ardiente y descontrolada codicia. ¿Habéis reflexionado, cuando os apegáis sin moderación a una riqueza perecedera y pasajera como vosotros mismos, que llegará el día en que deberéis rendir cuentas a Dios de lo que de él procede? ¿Olvidáis que, a causa de la riqueza, estáis revestidos del carácter sagrado de ministros de la caridad en la tierra, para que seáis sus dispensadores inteligentes? Así pues, cuando empleáis para vuestro exclusivo provecho lo que se os ha confiado, ¿qué sois, sino depositarios infieles? ¿Qué resulta de ese olvido voluntario de vuestros deberes? La muerte, inflexible e inexorable, rasga el velo bajo el cual os ocultabais,
y os obliga a rendir cuentas al amigo que os favoreció, y que en ese momento se presenta ante vosotros con la toga del juez. En vano procuráis engañaros en la tierra, coloreando con el nombre de virtud lo que muchas veces solo es egoísmo. En vano denomináis economía y previsión a lo que no es otra cosa que ambición y avaricia, o generosidad a lo que simplemente es prodigalidad para vuestro beneficio. Un padre de familia, por ejemplo, se abstendrá de practicar la caridad, economizará, acumulará oro, y alegará que es para dejar a sus hijos la mayor suma posible de bienes, para evitar que caigan en la miseria. Eso es legítimo y paternal, convengo en ello, y nadie habrá de censurarlo. No obstante, ¿será ese siempre el único motivo que lo guía? ¿No se tratará en muchas ocasiones de un compromiso con su conciencia, para justificar ante sí mismo y ante el mundo su apego personal a los bienes terrenales? Con todo, aunque admitamos que el amor paternal sea su único móvil, ¿será ese un motivo para que olvide a sus hermanos ante Dios? Cuando ya tiene lo superfluo, ¿dejará a sus hijos en la miseria por el hecho de que tengan algo menos de lo que les sobra? ¿Endurecer sus corazones no será darles una lección de egoísmo? Padres y madres, cometéis un grave error si creéis que de ese modo conquistáis mayor afecto de parte de vuestros hijos. Cuando les enseñáis a ser egoístas para con los demás, les enseñáis a hacerlo en relación con vosotros mismos. Cuando un hombre ha trabajado mucho, y con el sudor de su frente ha acumulado bienes, le oiréis decir a menudo que cuando el dinero se ha ganado de ese modo se conoce mejor su valor. No hay verdad más grande. Pues bien, que ese hombre, que dice conocer bien el valor del dinero, practique la caridad según sus posibilidades, y tendrá más mérito que aquel que, nacido en la abundancia, ignora la ardua fatiga del trabajo. Por el contrario, si ese hombre que se acuerda de sus penas, de sus esfuerzos, fuera egoísta e indiferente para con los pobres, será mucho más culpable que el otro, porque cuanto más conoce cada uno, por sí mismo, los dolores ocultos de la miseria, tanto mayor será su deber de aliviarlos de los demás. Lamentablemente, en el hombre rico siempre existe un sentimiento tan intenso como el apego a la riqueza, el orgullo. No es raro ver que un nuevo rico, en vez de ayudar al desventurado que implora su asistencia, lo aturde con la narración de sus esfuerzos y sus habilidades, para decirle por último, haz lo que yo hice. Según él, la bondad de Dios no ha intervenido para nada en la obtención de la riqueza que acumuló, solo atribuye el mérito a sí mismo. El orgullo le pone una venda sobre los ojos y le tapa los oídos. Pese a toda su inteligencia y su aptitud, no comprende que Dios puede hacerlo caer con una sola palabra. Despilfarrar la riqueza no es una demostración de desprendimiento de los bienes terrenales, sino descuido e indiferencia. El hombre, depositario de esos bienes, no tiene derecho a dilapidarlos, como tampoco a confiscarlos para su provecho. La prodigalidad no es generosidad, muchas veces constituye una forma del egoísmo. Todo aquel que, para satisfacer su capricho, entrega a manos llenas el oro que posee, no daría un centavo para prestar un servicio. El desapego de los bienes terrenales consiste en apreciar la riqueza en su justo valor, en saber servirse de ella en beneficio de los otros y no solo de vosotros mismos, en no sacrificar por ella los intereses de la vida futura, así como en perderla sin quejarse, en caso de que Dios disponga quitárosla. Si, por obra de reveses imprevistos, os convertís en otro Job, decid como él, Señor, tú me diste la riqueza, tú me la has quitado, hágase tu voluntad. Ese es el verdadero desprendimiento. En primer lugar, sed sumisos. Tened fe en aquel que habiéndoos dado y quitado, puede restituiros nuevamente lo que os quitó. Resistid con valor al abatimiento y la desesperación, que paralizan vuestras fuerzas. Cuando Dios os lance un golpe, jamás olvidéis que al lado de la más ardua prueba, Él siempre coloca un consuelo. Pero pensad, sobre todo, que hay bienes infinitamente más preciosos que los de la tierra, y ese pensamiento os ayudará a desprenderos de estos últimos. El escaso valor que se atribuye a una cosa hace menos difícil su pérdida. El hombre que se apega a los bienes de la tierra es como un niño que solo ve el momento presente. El que se desprende de ellos es como un adulto que ve las cosas más importantes, porque comprende estas palabras proféticas del Salvador: mi reino no es de este mundo.
El Señor no ordena a nadie que se despoje de lo que posee, para que quede reducido a una mendicidad voluntaria, pues quien obrara de ese modo se convertiría en una carga para la sociedad. Proceder así sería comprender mal el desprendimiento de los bienes terrenales. Sería un egoísmo de otro tipo, porque el hombre se eximiría de la responsabilidad que la riqueza hace pesar sobre el que la posee. Dios la concede a quien mejor le parece, a fin de que la administre en provecho de todos. Por consiguiente, el rico tiene una misión, que él puede hacer agradable y provechosa para sí mismo. Rechazar la riqueza cuando Dios os la da, significa renunciar a los beneficios del bien que puede hacerse cuando se la administra con sabiduría. Saber pasar sin ella cuando no se la tiene, saber emplearla útilmente cuando se la posee, saber sacrificarla cuando es necesario, significa obrar según los designios del Señor. Aquel a cuyas manos ha llegado lo que en el mundo se llama una buena fortuna, exclame: Dios mío, me has enviado un nuevo encargo, dame la fuerza para cumplirlo según tu santa voluntad. Esto es, amigos míos, lo que deseaba enseñaros acerca del desprendimiento de los bienes terrenales. Resumiré lo que he expuesto diciendo: sabed contentaros con poco. Si sois pobres, no envidiéis a los ricos, porque la fortuna no es necesaria para la felicidad. Si sois ricos, no olvidéis que esos bienes están a vuestro cuidado, y que deberéis justificar su empleo como si rindierais cuenta de una tutela. No seáis depositarios infieles, utilizándolos para la satisfacción de vuestro orgullo y de vuestra sensualidad. No os consideréis con derecho a disponer, para vuestro exclusivo provecho, de lo que solo es un préstamo, y no una donación. Si no sabéis devolver, no tenéis derecho a pedir, y acordaos de que aquel que da a los pobres, salda la deuda que ha contraído para con Dios. La Cordaire. Constantina, 1863. Transmisión de la riqueza. 15. El principio en virtud del cual el hombre solo es depositario de la riqueza de que Dios le permite gozar durante la vida, ¿le quita el derecho de transmitirla a sus descendientes? El hombre puede transmitir perfectamente, al morir, aquello de que ha gozado durante la vida, porque el efecto de ese derecho está siempre subordinado a la voluntad de Dios, que puede, cuando lo desee, impedir que los descendientes hagan usufructo de esos bienes. No es otro el motivo por el cual se arruinan fortunas que parecen sólidamente constituidas. La voluntad del hombre para conservar en las manos de sus descendientes la riqueza que posee es, pues, impotente, aunque eso no lo priva del derecho de transmitir el préstamo que ha recibido, puesto que Dios se lo quitará cuando lo considere conveniente. San Luis. París, 1860.